niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente estoy muy feliz por poder estar aquí con ustedes, por ese privilegio que Dios nos da. Es una bendición grande, como cada semana se los mencionamos, pero en verdad es una bendición grande poder estar aquí y comunicarnos a través de este medio. Antes de iniciar de contarles la historia bíblica de hoy, vamos a orar, por lo que siempre les pedimos que cierren sus ojos para que nada los distraiga. Vamos a empezar. Señor hermoso Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, por este día que podemos estar aquí nuevamente, listos para escuchar de tu palabra, Señor. Te pedimos que la bendigas, Señor, y que por favor prepares nuestros corazones, nuestros oídos, nuestra mente, Señor, nuestros ojos para recibirla, Señor. Que nada estorbe, que nada la robe, Señor. Que entendamos lo que tú quieres decirnos, Señor, y lo pongamos por obra. Gracias por cada niño que va a escuchar de ti, Padre, y también por cada adulto, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, niños, ya estamos listos para iniciar. La historia bíblica que vamos a contar hoy es el pecado de Adán y Eva. Vamos a recapitular un poquito de lo que ya hemos aprendido. ¿Sí recuerdas cómo se llamaban ese primer hombre y esa primer mujer que Dios creó? Yo sé que ya te sabes sus nombres. Ellos se llaman Adán y Eva. Pues sí, Dios los creó y estaba muy feliz por lo que había creado. Y Él los puso a vivir, ya sabes, el lugar en el huerto del Edén. ¿Recuerdas que Dios les dio este lugar tan hermoso para vivir, que era un jardín hermoso? Ese huerto del Edén estaba lleno de plantas, de árboles frutales, de verduras. Adán y Eva eran muy felices en ese jardín y tenían una gran abundancia de comida. Debe haber sido muy placentero poder vivir en ese lugar en el que había de todo y que nada les faltaba. ¿Te hubiera gustado conocer ese lugar? En medio de ese lugar había un árbol especial. Ese árbol era muy hermoso, también estaba frondoso y fíjate que llamaba mucho la atención y pues Dios los puso a vivir en ese huerto del Edén, pero solamente les pidió una regla, les pidió que cumplieran una regla. Las reglas son buenas, seguramente en tu casa tienes reglas, las reglas nos ayudan a protegernos, pues Dios les había dado una sola regla a Adán y Eva. Les dijo así: no comerán del árbol del conocimiento del bien y del mal. Se la repito nuevamente. No coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Se te hace que estaba muy difícil? ¿Está un poco larga? No coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso fue lo único que Dios les pidió. Podían comer de todos los árboles del huerto del Edén, pero solamente de este árbol especial no debían de comer. Es más, les dijo, ni siquiera lo toquen porque morirán. Y pues así estaban viviendo ellos dos, comiendo de los demás árboles, hasta que un día se apareció en el huerto del Edén Satanás en forma de una astuta serpiente. Y esa serpiente astuta estaba entre los árboles, hizo una pregunta muy especial. Una pregunta para engañar. Le dijo a Eva: ¿Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto? La serpiente es una engañadora. Ella trataba de engañar a Eva a través de esta pregunta. Y Eva respondió: no, solamente no debemos de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que es tan engañadora, envolvió a Eva y le dijo: no morirás. Si tú comes de ese árbol, lo único que va a pasar es que vas a tener más sabiduría, vas a ser como Dios, vas a conocer el bien y el mal. Y pues Eva se dejó engañar. Eva observaba ese árbol que estaba tan hermoso, lo observaba y tenía unas frutas deliciosas, se le hacía muy deseable ese árbol y además Eva quería tener sabiduría. Así que se dejó engañar por la serpiente y tomó esa fruta y la comió. Desobedeció a Dios. Eva pecó. Pero además de eso,
Después fue a buscar a Adán y también le compartió de esa fruta. Adán podía tomar esa decisión. ¿Y sabes qué? ¿Te acuerdas cuando te dije que fuimos hechos a imagen de Dios y que podíamos decidir? Pues Adán también pudo decidir y tomó una mala decisión. Tomó la fruta y también la comió. Desobedeció a Dios. Así que Adán y Eva pecaron. No obedecieron la única regla que Dios les había dado. En cuanto comieron ese fruto, ellos se dieron cuenta de algo que no habían visto. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Así que corrieron a esconderse. Ellos se hicieron unas ropas de hojas de higuera, pero se escondieron entre los arbustos porque de repente vino Dios y le habló y le dijo: ¿dónde estás? Y Adán le respondió: estamos escondidos, es que tenemos vergüenza porque estamos desnudos. Y en ese momento, pues Dios se dio cuenta de lo que había pasado. Y aunque Dios todo lo sabe, pues Él quería que ellos le dijeran la verdad. Así que les pregunto: ¿comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal? Y Adán respondió que sí. Adán y Eva aceptaron lo que habían hecho. Claro que la serpiente los había engañado. Dios se puso demasiado triste, se puso muy triste porque Adán y Eva habían desobedecido. Y cuando uno desobedece, pues merece un castigo. Ellos no cumplieron la regla que Dios les había puesto, así que tenían que ser expulsados del huerto del Edén. Dios les dio ropas para vestirse y los expulsó de ese jardín. Y en ese jardín puso ángeles con espadas brillantes para que impidieran que ellos entraran. Ellos nunca más iban a poder volver a ese huerto del Edén. Y aunque Dios estaba triste por lo que habían hecho, pues Dios los amaba. Dios no los dejó de amar aunque desobedecieron, y así también a nosotros nos sigue amando aunque pecamos. No quiere decir que debamos de estarlo haciendo. Recuerda que Dios nos dio el poder de elegir, pero Él, al notar que pues podemos desobedecer, Él nos ofrece algo. Nos ha ofrecido un regalo, porque Él sabe que nos equivocamos y sabe que pecamos. Pero si tú te arrepientes y vienes a Dios, Él te va a perdonar. Siempre y cuando tú vengas con un corazón arrepentido, Él te va a escuchar y te va a dar ese regalo. Pero lo más importante sería pues que ya no lo vuelvas a cometer, ¿verdad? Pero Dios siempre va a estar esperando que tú te arrepientas. Damos gracias a Dios por ese regalo que nos da. ¿Y cuál es ese regalo? El perdón. Es una palabra muy hermosa. Qué bueno que a pesar de que Dios estaba muy triste, a pesar de todo, nos dio un regalo que es el perdón. ¿Y cómo lo obtenemos? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y se lo decimos a Dios. Y también abre un camino. Y el único camino que tenemos para obtener el perdón es Jesús. Jesús es el camino para llegar a Dios. Y con esto terminamos la historia. Espero que hayas puesto mucha atención. Vamos a ver los consejos que siempre te damos. Espero que ya te los hayas aprendido. Recuerda estudiar leyendo la palabra. Recuerda atesorar guardando en tu corazón la palabra, aprendiendo los versículos y hablar, platicarla. Recuerda, no te quedes la historia para ti, debes de contársela a más personas. Ahora te voy a hacer unas preguntas para ver si me pusiste mucha atención. ¿Estás listo? Pregunta número 1. ¿Cuál fue la regla que Dios dio a Adán y Eva? ¿Qué forma tenía Satanás cuando tentó a Eva? ¿Qué hizo Eva después de haber probado la fruta? ¿Qué hicieron Adán y Eva al comer la fruta? ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando Dios les habló? ¿Qué castigo recibieron Adán y Eva por su pecado? Y por último,
¿Qué nos ofrece Dios cuando hemos pecado? Yo sé que te sabes todas las respuestas. Ahora, para terminar, vamos a repasar el versículo de esta semana. Pero antes de eso, aquí tengo un semáforo. Yo espero que recuerdes el semáforo y que este te indique. Yo sé que tú conoces los colores, lo que significan, pero ahora le vamos a dar otro significado. Sabemos que el verde es como que sigue. El rojo es alto, ¿verdad? En este caso, nuestro rojo será parar, alto. Alto de pecar, alto de desobedecer. Nuestro verde pues sería obedecer. Nuestro verde sería seguir, podemos obedecer. El amarillo, que puede ser en el que siempre debemos de estar, es pensar. Pensar antes de actuar, pensar antes de elegir mal o elegir bien. Siempre debemos de estar en alerta y en amarillo para que nadie nos engañe. Porque así como la serpiente engañó a Eva, también nosotros en la escuela a veces tenemos amigos o compañeros, ¿verdad?, que nos pueden pedir que hagamos algo malo o nos pueden decir, ay, vamos a hacer esto, nadie se va a dar cuenta o no te preocupes. No, debemos de estar siempre alerta como está el semáforo para pensar antes de actuar y pensar qué es lo que le agrada a Dios. Y aunque Dios nos está esperando si nos portamos mal, pues es mejor pensar las cosas y hacer lo bueno, ¿verdad? Recuerda que seamos a imagen de Dios. Y nuestro versículo dice así: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Génesis 2:17. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Génesis 2:17. ¿Ya te lo aprendiste? Espero que sigas repasando todos los versículos que te hemos enseñado. Vamos a orar para terminar con nuestra lección. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, por esta historia que hoy aprendemos, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestros errores, Señor, tú nos amas y nos perdonas, Señor. Gracias por ese regalo tan hermoso que nos has dado, que es el perdón, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, Señor, que solo a través de él llegamos a ti, Padre. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Ayúdanos a estar alertas y a no dejarnos engañar, Señor. Ayúdanos a siempre aprender de ti para saber lo que te agrada, Señor. Te pido, Señor, que bendigas esta semana a cada niño de la iglesia, Señor, y también a los que no te conocen, Padre, y a sus familias. Que sigas sanando enfermos, Señor, y que sigas cuidándonos para que pronto estemos de vuelta alabando tu nombre en nuestra iglesia, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me dio mucho gusto estar aquí contigo nuevamente. Nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho. Dios te bendiga.